¿Qué tal? Me alegra poder saludarles una semana más a través de Nexos. Tenemos más de 13 años de ser parte de la lucha por un país más inclusivo para las personas en condición de discapacidad y personas adultas mayores. Soy María Fernanda Jiménez y desde la Universidad de Costa Rica le invito a acompañarnos la siguiente media hora. Nuestra invitada de hoy es Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República. Estaremos conversando a lo largo del programa sobre los esfuerzos del Poder Ejecutivo para cumplir con lo que se prometió en el Pacto para un País Inclusivo y Accesible. Bienvenida, doña Ana Elena, y muchas gracias por acompañarnos. No, encantada de estar aquí. Ustedes saben que este tema nos convoca mucho, tanto en las personas con discapacidad como las personas adultas mayores, por quienes desde el día 1 de nuestra administración hemos estado trabajando con mucho amor, con mucho ahínco, pero sobre todo con muchos deseos de transformación de las realidades discriminantes que vivían estas personas, porque históricamente, desgraciadamente, así ha sido parte de la sociedad. Así es. Doña Ana Elena, particularmente en el caso de la población con discapacidad, al inicio de ese 2016, en enero, se firmaron 3 decretos ejecutivos, uno sobre el mecanismo de supervisión de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 8661 en nuestro país, otro sobre la política pública sobre discapacidad que se va a conformar de alguna manera, va a recopilar información a través del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, y otro decreto que declara de interés público el Congreso Centroamericano de Síndrome de Down, que se va a desarrollar en septiembre en el país. Son 3 acciones muy concretas, pero ¿de qué manera estas 3 acciones son parte ¿verdad?, de los avances que hay que ir haciendo para cumplir con ese pacto que se firmó desde la campaña? Así es, tanto el presidente Luis Guillermo Solís como yo en la campaña firmamos un pacto por un país más accesible e inclusivo, un pacto que va más allá de la letra muerta, ¿verdad?, que era realmente nuestro deseo. Si llegábamos en aquel momento pensándolo hacer gobierno, debíamos de hacer transformaciones de fondo. Por lo tanto, hemos iniciado esas transformaciones de fondo ya desde hace casi 2 años que estamos en la administración, y estos 3 decretos demuestran una de tantas acciones que venimos haciendo para poder tener una sociedad mucho más inclusiva. En materia del Congreso sobre síndrome de Down, esto es algo importante. Las personas con síndrome de Down pues necesitan tener profesores y personas en el sistema de salud, porque va a tener 2 ejes, uno la educación y otro la salud, que tengan mayor conocimiento de lo que significa el reto de educar y de atender en el sistema general de salud a las personas con síndrome de Down. Van a venir expertos de diferentes países, pero especialmente de España, que siempre tenemos mucho que aprender de España en esta materia. Es un país bastante inclusivo, donde vemos muchas personas con síndrome de Down en el sistema educativo, en el transporte público, en las escuelas. En fin, ha llevado ya algunos años de avance de lo que Costa Rica quiere tener. Y también pues tendremos este decreto declarado no solo de interés nacional, sino también de interés educativo, para que varios docentes que así están interesados en aprender más, para que la integración sea realmente dada en las aulas. Y ese es uno de los retos, porque hasta la fecha, ¿verdad? Y aún cuando desde el CENAREC, por ejemplo, se promueve un sistema educativo en el que los estudiantes con discapacidad asistan a los mismos centros educativos, la verdad es que la segregación sigue siendo la pauta en general para la población con discapacidad en el MEP, porque no todos los docentes están capacitados aún para trabajar con esta población. Así es, especialmente, digamos, la población con discapacidad intelectual sigue siendo un enorme reto para los docentes. Y yo comprendo que los docentes tengan temores, pero siempre he dicho, no podemos esperarnos a tener los docentes totalmente capacitados para que las personas con síndrome de Down puedan tener un proceso de educación inclusiva. ¿Y por qué no? Porque esto no ocurriría nunca, ¿verdad? Entonces estaríamos dejando esta población absolutamente segregada. Y nosotros como país tenemos legislación clara en esta materia, tanto de la Convención, que ahora vamos a hablar precisamente del seguimiento de la misma, como de la Ley 7600, que ya cumplió su mayoría de edad, donde habla claramente sobre la integración educativa. Yo siempre hago como algunos recuentos de lo que significa la educación integrada para personas con discapacidad, y especialmente para personas con discapacidad intelectual. Y es que en los años 40 a este país vino un hombre que había estudiado precisamente en España, que era Fernando Centeno Güell, y dice que estas personas son educables. Y en ese momento la sociedad entera dice, pero señor, y con todo respeto, ¿verdad?, las palabras, usted está loco.
Estas personas no son educables. Y él logró demostrar que las personas con discapacidad intelectual, que las personas con discapacidad visual, que las personas con discapacidades sensoriales y físicas también podían tener acceso a la educación, pero se planteó un modelo de educación segregada. Por supuesto que hemos evolucionado en cuáles son los modelos educativos del país, porque en aquellos años también la educación, por ejemplo, no era mixta. Cuando empezaron a hablar de que las escuelas iban a ser mixtas, decían, uy, qué horror, ya no van a poder aprender bien porque están los niños y las niñas juntas en una misma aula y nada pasó. Ahora, nosotros educamos en las mismas aulas a chicos que tienen algunos más retos desde el punto de vista intelectual para el aprendizaje, y el proceso de enseñanza-aprendizaje no le es fácil a los docentes cuando no les damos las herramientas. Pero para encontrarlos primero hay que ponerles el reto de que estén en las aulas. Exactamente. Correcto. Entonces, digamos, uno siempre encuentra estos buenos docentes, estas personas que están también, digamos, siempre dispuestas al reto. Uno de los docentes que yo he encontrado que son muy flexibles generalmente en mi vida son los docentes de las escuelas unidocentes, porque como están acostumbrados a enseñar desde primer grado hasta sexto grado en una misma mañana, cambian constantemente, digamos, las tareas que le van dando a sus alumnos y generalmente hacen la integración de forma muy buena. Y podríamos aprender de esas lecciones, ¿verdad? Que ya sean esas experiencias. Vamos, doña Ana Elena, a hacer una pausa por acá y más adelante vamos a seguir hablando de todos estos retos y de qué manera estos decretos también responden a esas necesidades por una sociedad más inclusiva. Ya casi seguimos con más de ese tema. Doña Ana Elena se queda por acá con nosotros y más adelante volvemos con ella para conocer cómo el gobierno de la República pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas en condición de discapacidad y como lo hemos dado a conocer ya en programas previos. Abril es el mes dedicado a crear conciencia sobre el autismo. Por eso le tenemos la siguiente información. En la siguiente nota conoceremos las opciones que proporciona el método educativo Montessori para la educación inclusiva. La familia Prado Calvo nos cuenta su experiencia. Así disfruta Andrés Prado de su rato de recreo en el Golden Valley School. Andrés es estudiante de preescolar y tiene 2 hermanos, su hermano gemelo Ignacio y su hermana mayor Ariana. Andrés es un niño con autismo y sus padres optaron por el sistema educativo Montessori como la mejor alternativa para su formación. Buscamos primero un centro educativo que tuviera en etapa de preescolar metodología Montessori. Nos gusta la metodología para Andrés porque enseña mucho sobre vida práctica, cómo desenvolverse él dentro de su entorno normal, y nos parecía que eso era muy importante para su desarrollo y aprendizaje. Bueno, el método Montessori ya por tradición es un método especializado para atender las necesidades individuales de los estudiantes. El método respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y cuida su bienestar integral. Además de la elección de un buen centro educativo, los padres de Andrés consideran muy importante que desde el hogar se promueva la independencia de cada uno de sus hijos. En la medida de lo posible, procuran que cada uno tenga su propio espacio. Cada uno tiene como su vida independiente, su grupo de amigos, sus intereses son muy diferentes entre sí, y yo creo que fue una buena decisión haberlos separado, ¿verdad? Aquí en clases se saben que son hermanos, ¿verdad? La mayoría de sus amiguitos saben que son hermanos, igual de Ariana, mi hija mayor, pero los tratan como personas diferentes. La parte primordial no es ahorita la parte académica, sino la parte social. Y realmente durante los años preescolares se da toda esta interacción de juego con los demás niños, se van estableciendo rutinas en los estudiantes y realmente esto pues es necesario desde edades tempranas. El trabajo en conjunto de la familia, el centro educativo y el equipo de apoyo terapéutico es clave en el desarrollo de Andrés. En el caso de la integración con su grupo de pares, esta se ha dado de forma natural, donde la recepción por parte del resto del estudiantado se desarrolla de forma espontánea. Creo que los niños ven a cada niño diferente, ¿verdad? Y aceptan sus diferencias y los acompañan y son amigos y todo. Mis hijos también, por supuesto que ven alguna diferencia, ¿verdad? Y nosotros les hemos explicado que Andrés tiene una condición especial, pero que ellos también son especiales. Y creo que mis hijos al vivir con la discapacidad desde tan temprana edad se sensibilizan muchísimo más. Entonces están como acostumbrados, parece, ¿verdad? Y yo creo que esto va a ser parte de su vida
no, lo apoyan, ¿verdad? Y se alegran también de sus logros igual que nosotros y los celebramos para cada uno de mis hijos, ¿verdad? Creo que también han sido comprensivos ante la no experticia, digamos, en lo que es el trabajo con niños con algún tipo de estas características, ¿verdad? En este caso autismo. Y yo creo que hemos hecho una buena sinergia, ¿verdad? En cuanto al apoyo de Andrés y siempre pues de la mano, trabajando en conjunto cosas acá en la institución y en el hogar también, y también el facilitarnos esa interacción con los especialistas que están trabajando con Andrés día a día. Pero los terapeutas siempre han estado anuentes a visitar la escuela, a observar cómo trabaja Andrés y a dar todas las recomendaciones a los profesores aquí en el centro educativo. Y el colegio también ha sido increíble al ser receptivo con las recomendaciones de los profesionales, a ponerlas en práctica, y yo creo que eso ha hecho que Andrés haya pues logrado mucho y avanzado mucho en tan poco tiempo. Los resultados en el avance del aprendizaje de Andrés son satisfactorios tanto para el personal docente como para la familia Prado Calvo. Silvia le deja un consejo a otros padres de familia que pasan por este proceso. Pues a nosotros nos ha encantado porque Andrés ha sido incluido, ¿verdad?, en todas las actividades, no solo académicas, sino también lúdicas, sociales. Esto le ha permitido a él socializar con niños de su edad. Además, la metodología Montessori mezcla niños de su edad con niños un poco más grandes. Entonces los niños más grandes cuidan del pequeño, el pequeño aprende del más grande. Entonces eso nos ha facilitado a nosotros mucho la convivencia y la interacción social que necesita Andrés en este momento. Muchas gracias a la familia de Andrés por contarnos sobre su experiencia y a su centro educativo por abrirnos las puertas de la institución. Ahora, como cada semana, llegó el momento de conocer una nueva palabra en lengua de señas costarricense lesco. Cocinero. Programa hemos conversado y seguiremos dialogando con la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. A inicio de este 2016 se firmaron 3 decretos ejecutivos para beneficiar a la población en condición de discapacidad. ¿Qué otras acciones se están gestando desde el Poder Ejecutivo para cumplir con el Pacto por un País Inclusivo y Accesible? De eso estamos hablando precisamente. Doña Ana Elena, hablábamos del decreto que declara de interés público el Congreso Centroamericano de Síndrome de Down y los retos en materia de educación. Hay un mecanismo que se crea de supervisión de la Ley 8661, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se va a desarrollar a través de la Defensoría de los Habitantes. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo de alguna manera de control también ciudadano para que la gente que está viendo sus derechos coartados pueda también denunciar, porque ya también se podía hacer a través del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad? ¿Cómo catalizar todas esas denuncias? Claro, a ver, yo quisiera terminar lo que dejé sin decir sobre el tema de la educación inclusiva para que conste también parte del enorme esfuerzo que venimos haciendo desde el Gobierno de la República en la transformación del paradigma educativo para las personas con discapacidad. El Departamento de Educación Especial, nosotros queremos transformarlo por un Departamento de Educación Inclusiva. Eso significa realmente que tengamos una visión mucho más amplia que la de la educación especial per se, sino teniendo otras herramientas precisamente para que los docentes y demás equipos de apoyo sepan cómo hacer las adecuaciones curriculares de forma correcta para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos chicos que están dentro del sistema educativo sea exitoso. Pasamos a lo segundo, que es precisamente la Defensoría de los Habitantes, que puede hacer una supervisión de cómo está todo el cumplimiento de la convención. La convención, yo tuve el gran gusto de votarla siendo diputada de la República, me parece que es un instrumento valiosísimo que nos da de nuevo otras herramientas y aún mucho más, digamos, de avanzada que lo fue la misma ley 7600, pero necesitamos realmente supervisar en un ente que sea absolutamente objetivo el nivel de avance y cumplimiento de dicha convención. Por eso el mecanismo lo tenemos dentro de la Defensoría de los Habitantes, en donde nosotros le daremos los apoyos necesarios
para que la Defensoría pueda contar con el personal que pueda ir dándole seguimiento a todos los ítems que están contemplados en la Convención. ¿Por qué darle ¿verdad? Estas atribuciones que de alguna manera es parte de las labores que venía o que debería desarrollar el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad? A ver, porque la Defensoría precisamente tiene esta autonomía y esta neutralidad que no lo tiene el Consejo, que es un ente gubernamental en este momento adscrito al Ministerio de Trabajo con el cambio de ley y tendría mucha más transparencia llevar esto desde un ente como la Defensoría que desde un ente que está directamente involucrado en el proceso, que yo lo veo muy bien y aparte aplaudo las transformaciones paradigmáticas que vienen con la nueva ley que hace un cambio. Por ejemplo, ya el Consejo, que se llamaba anteriormente el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que fue creado en el año 73, o sea, cuando todavía el país tenía otra visión sobre la discapacidad, pasa ya no a ser un ente adscrito al Ministerio de Salud, para que no se vea discapacidad es igual a falta de salud, ¿verdad? O es igual a enfermedad, como se concebía en aquellos años. De hecho, se decían a las personas con discapacidad, pero es que están enfermitos. Digo yo, pues que no tiene gripe, a ver, no tiene nada, simplemente tiene una condición diferente. A que pase a estar dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así que me parece que estas transformaciones tienen que significar en transformaciones de la sociedad, pero en aras de garantizar la transparencia. La mejor institución que encontramos para poner el mecanismo fue la Defensoría de los Habitantes, y hago aquí un agradecimiento público a la señora defensora que ha asumido esto con enorme responsabilidad. Usted lo mencionaba también, doña Ana Elena, ese cambio que ha habido desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, no solo el cambio de nombre, sino el cambio de la ley y de las facultades que la misma le da. El trabajo es un punto crucial para las personas con discapacidad, el acceso todavía es muy marcado para esta población, y de ahí que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad esté adscrito al Ministerio de Trabajo. Existe también un mecanismo desde el Ministerio de Trabajo para promover la empleabilidad. ¿Qué tan efectivo ha venido siendo en estos años de gobierno y cuáles son los retos que todavía tiene? Porque vemos un desempleo muy marcado todavía. A ver, cuando yo inicié estos trabajos con la población con discapacidad hace ya más de 25 años, el total de la PEA desempleada era el 92%. Y de ese resto que estaban empleados, que era un 7%, mayoritariamente estaban subempleados. Es decir, esa era la realidad a inicio de los años 90 en este país. Hoy tenemos una PEA desempleada de un 72%. Es enorme el desempleo y por lo tanto desde el Ministerio de Trabajo tenemos el Consejo Nacional de Empleabilidad para las personas con discapacidad, en donde hemos hecho transformaciones también desde el punto de vista de los paradigmas de contratación. Ya nosotros no vamos y le decimos, usted va a contratar a una persona y esta persona no ve, por ejemplo, o sea, es una persona ciega. Nosotros vamos y le decimos, ok, ¿usted qué está buscando? Estas características. Hacemos la evaluación de las personas basadas en la funcionalidad y no en las limitaciones que pueda tener, y ese es, digamos, el empleado que nosotros ofrecemos en Empléate Inclusivo. Estamos sacando una lista, digamos, paralela en servicio civil, en donde tendremos 78 nuevos puestos de trabajo dentro de la administración pública que serán destinados única y exclusivamente para las personas con discapacidad. Sacamos a las personas con discapacidad de una directriz que se llama la directriz H23, que es precisamente la de restricción del gasto, donde no podemos aumentar planilla por parte del Estado, pero si estas personas son personas con discapacidad, están exentas de esta directriz, pero también hemos realizado una caja de herramientas junto con el PNUD, el OIT, AED y algunas otras instancias que siempre son aliadas en esto, para que los empleadores de las empresas privadas, que al final 8 de cada 10 empleos que se dan vienen de la empresa privada, sepan realmente cómo hacer un ABC para contar con una persona con discapacidad dentro de su planilla. Y eso lo tenemos que hacer únicamente a través de convencimiento. Nosotros no podemos exigir cuotas de empleabilidad a las empresas privadas, porque yo no puedo decirle a los privados cómo conforman cada uno su empresa. Eso está por la Constitución. Es volver atractivo el perfil de las volver personas atractivo, es saber que aquí tenemos un ganar-ganar, ¿verdad? Es decir, que vas a tener una persona que es eficiente, que vas a tener una persona que también te es leal, porque las personas con discapacidad, y aquí hablo en plural porque realmente en muchas ocasiones me considero parte del colectivo como madre de una persona con discapacidad, conocemos que las oportunidades no sobran.
Entonces, por ende, cuando nos la dan, las aprovechan enormemente, mayoritariamente. Así que van a tener buenos empleados. Creemos que esto es un proceso, que es un engranaje. O sea, si no damos buena educación, no van a haber buenos empleados. Si no damos enseñanza de las tecnologías, que puede que a la discapacidad se disminuya mucho con otras tecnologías para utilizar, entonces no vamos a tener buenos empleados y no vamos a tener buenos salarios y vamos a continuar con un ciclo perverso que ha estado en esta sociedad de siempre, que es la discapacidad causa pobreza y la pobreza discapacidad. Así es, doña Ana Elena, y también vamos a hablar en el siguiente bloque sobre el sistema de información sobre discapacidad. Quédese con nosotros que también tenemos esta información cuando volvamos de la pausa. Prepare dónde anotar los eventos de la Agenda Inclusiva de Nexos para esta semana. Sofía Espinal nos cuenta cómo podemos participar de las actividades que promueven la inclusión. Esta semana invito a las personas adultas mayores a disfrutar del próximo baile de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Este se celebrará el próximo jueves 28 de abril en el Centro Comercial El Pueblo, de 2 p.m. a 7 p.m. El costo de la entrada es de 1.500 colones en preventa y 2.000 colones en el día del evento. Para más información, usted puede comunicarse con AGECO al número 2542-4500. Además, la población adulta mayor también está invitada a participar en el bingo de la Asociación de Adultos Mayores Belemitas. Este se realizará el 30 de abril a las 3 p.m. en la Sala Comunal de la Ribera de Belén. El precio del cartón es de 1.000 colones y usted puede ganar premios de hasta 50 y 100.000 colones. Y para cerrar con esta agenda inclusiva, le invito a sintonizar el programa radial La Voz de AGECO. Este es un programa desarrollado por y para personas adultas mayores y usted lo puede escuchar todos los domingos a las 4:30 de la tarde por la emisora 93.1 FM, Radio Fides. Recuerde que puede enviarnos sus actividades a la dirección nexostv@gmail.com para que éstas sean incluidas en la sección de Agenda Inclusiva. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos la próxima semana. Le invitamos a repasar la información de la agenda a través de facebook.com/Nexos TV. Ahora vamos a un corte. Al volver les presentamos el cierre de nuestra entrevista con la vicepresidenta de la República. Recuerde que existen muchas opciones para sintonizar Nexos. Nos puede ver a través de Canal UCR en televisión o en su sitio web, también en la señal de Canal 13 o visitando nuestro canal en YouTube Nexos TV. Sigue con nosotros Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, y estamos hablando sobre los retos del gobierno para cumplir con el Pacto por un País Inclusivo y Accesible que firmó el Partido Acción Ciudadana en su campaña electoral. Doña Ana Elena, ya hemos conversado de trabajo, de empleabilidad, pero sin embargo la escasez de estadísticas certeras sobre la población con discapacidad genera muchas dificultades desde lo estatal y desde lo privado para poder acercarnos a las verdaderas necesidades de esta población, ¿verdad? No conocerla certeramente. ¿De qué manera el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad va a solventar esta carencia de información precisa? Precisamente esta es una plataforma oficial de coordinación de todos los datos que debemos de alimentar todas las instituciones y estará en el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. En este país, por ejemplo, siempre se manejaba una cifra de un 10% del total de la población con discapacidad. Sin embargo, a inicio de los años 90 se hacen dos estudios de censos muy concretos en dos cantones específicos, en el cantón de Mora y en el cantón de Nicoya. Y en ambos se encuentra que ese 10% sobrepasaba. Uno dio como un 11 punto algo y otro como un 13% de total de la población con discapacidad. También teníamos que hablar qué es lo que significa la discapacidad, porque hay discapacidades que pueden ser temporales, ¿verdad? Y por supuesto esas no las tenemos que cuantificar, porque si yo me quiebro hoy una pierna, voy a estar 3 semanas, digamos, con una dificultad al caminar, pero eso no va a ser permanente en mi vida. Sí, entonces, el mismo instrumento de recolección del INEC no es preciso y la gente no conoce las definiciones. Claro, digamos, de discapacidad. entonces, yo creo que sería como para el año 98, 99, logramos, en aquellos años yo era presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que así se denominaba en esos años, hacer un módulo en el primer censo nacional sobre discapacidad,
que nos dio algunos datos importantes, pero muy globales, si cuántas personas habían con discapacidad y si la discapacidad era sensorial, física o mental, digamos, era. Ahora lo que nosotros quisiéramos es tener un conocimiento más desagregado para poder tomar realmente, digamos, opiniones y también hacer acciones en la formación de la política pública. Yo siempre he creído que la política pública se debe hacer basada en la evidencia, no en lo que nosotros pensamos. Y entonces así necesitamos hacer acciones afirmativas para poblaciones específicas que sin ello no alcanzarían mejoras en el desarrollo humano de las mismas. Lo hemos hecho para las mujeres en general, por ejemplo. Y también la importancia de cómo perfeccionar los instrumentos de recolección de estos datos, porque el INEC hace una encuesta en la que se evalúan muchísimos aspectos, ¿verdad? Cómo también llegar a la formación de la población, porque yo puedo dar información sobre mi familia o sobre mí misma, pero no conozco de repente cuál es la definición verdadera de discapacidad, no puedo catalogar qué tipo de discapacidad tengo, ¿verdad? Entonces también cómo hacer que no solo recopilemos esa información, sino que sea lo más certera posible. Así es, por eso nosotros necesitamos tener este instrumento, esta plataforma, alimentarla constantemente y tomar decisiones basadas en eso. En la primera encuesta que se hace casa por casa, esto es una anécdota que me pasó, llega la encuestadora y bueno, yo estaba bien apurada porque me tenía que ir a trabajar, entonces mientras me terminaba de alistar, ahí estaba conmigo hablando y me dice, ¿y discapacidad? Y le digo, sí, discapacidad intelectual. Entonces luego se me queda viendo y me dice, dígame una cosa, usted se ve muy bien para tener discapacidad intelectual, me dice. Le digo, ay no, yo estaba hablando de mi hija, o sea, yo lo que quería era que quedara latente un poco de que en la casa había una persona con discapacidad, porque lo que nosotros necesitábamos en esos años y estábamos sedientos era de conocer los datos más segregados. En este momento tenemos mejora de datos y cada vez lo vamos a tener mejor. Nosotros tenemos estrategias específicas como lo es Puente al Desarrollo, en donde ahí también nos retroalimentamos de cuántas familias visitamos, cuántas de estas tienen personas con discapacidad dentro de sus familias, cuáles son sus condiciones. Y podrían también las familias que nos están viendo contactar de alguna manera, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo se creó un consejo consultivo sobre discapacidad, ¿verdad?, que se está trabajando también en aras de este pacto. ¿Cómo la gente puede contactarse con este consejo, con el sistema de información o de alguna manera catalizar esas necesidades para que la gente también pueda decir, bueno, a mí nunca me han preguntado, pero aquí hay gente con discapacidad? Claro, nosotros precisamente en la dirección de correo electrónico que verán, ahí pueden contactarse con nosotros y el teléfono. Esa es la manera en la que también podrían participar de ese consejo consultivo que se desarrolla desde el Poder Ejecutivo, que no cumple las funciones de estas instituciones encargadas de recopilar la información, pero podría ser también un lugar donde se pueden contactar. Nosotros tenemos mesas de diálogo constantes dentro de la Casa Presidencial, que son llevadas desde mi despacho, en donde sobre todo las personas de la sociedad civil son las que llegan para conversar con sus ideas. Nosotros queremos que estas mesas de diálogo sean muy propositivas. Pues muchísimas gracias, doña Analena, y ojalá que la gente también se anime, si no conoce cuáles son esos instrumentos con los que puede participar, que también se ponga en contacto para que así todos asumamos una visión responsable sobre este tema. Cuando las circunstancias son adversas, aprovechar nuestros talentos y hacer lo que amamos puede hacer la vida más llevadera. Más aún si se comparte con otras personas. Así lo demuestra el audiovisual recomendado de esta semana. Every day in life is beautiful. Every day. It's beautiful. Alice Hare Sommer fue una pianista judía que murió a la edad de 110 años, lo que la convirtió en la sobreviviente con mayor edad del Holocausto. Classical music, beautifully played, morning and afternoon. Escrito, producido y dirigido por Malcolm Clark, La dama del número 6, La música salvó mi vida, es un corto documental que muestra el maravilloso testimonio de supervivencia de Alice y cómo ella aprovechó su tiempo en el campo de concentración nazi para empoderarse a sí misma y a otras personas a través de la música. First place of art. It brings us on an island with peace, beauty and love. Después de la recomendación audiovisual de esta semana, nos despedimos de usted. Le agradecemos su compañía. Esperamos haberle motivado a hacer usted también un esfuerzo para generar la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores en su familia, en su barrio, en su trabajo.
Cada acción cuenta y es un reto que nos compete a todas las personas. La próxima semana le esperamos con una nueva edición. Hasta entonces, no duden en comunicarse con nosotros al número 2511-6242 o escribiendo un correo a nexostv@gmail.com. ¡Feliz semana!